10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, CONADIC, Secretaría de Salud. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa Cuida tu Salud Mental. En esta ocasión vamos a hablar de discriminación y salud mental en el marco del Día de la Cero Discriminación que se conmemoró el pasado 1 de marzo. En esta ocasión, en el tema de discriminación y salud mental, vamos a hablar de las consecuencias de la discriminación en la salud mental y cómo podemos evitarla. Soy médica psiquiatra, bienvenidos. Soy coordinadora de los servicios del área de enseñanza e investigación de los servicios de atención psiquiátrica. Muy bien, para comenzar vamos a hablar y vamos a retomar este importante tema. ¿Qué es la salud mental? Hay dos conceptos que quiero que queden muy claros. Es un estado dinámico y es un constructo social. ¿A qué me refiero con que es un estado dinámico? Así como tenemos variaciones en el estado de ánimo a lo largo del día, todas las personas, lo mismo pasa con la salud mental. No siempre permanecemos en un mismo estado, tenemos variaciones a lo largo de la vida. No siempre es un problema, cuando se manifiesta un problema de salud mental, es un problema crónico. Puede haber agudizaciones, puede haber episodios en los que remiten signos y síntomas. Entonces a eso me refiero con que es un estado dinámico, es un estado cambiante. Es un constructo social en el sentido de que para las sociedades hay distintas definiciones de lo que es normal, de lo que es anormalidad, de lo que es salud, de lo que es enfermedad. Para unas sociedades puede estar bien visto alguna situación, para otras no. Entonces, la sociedad influye de manera importante en el constructo de salud mental. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que hay factores genéticos, hay factores biológicos, hay factores culturales, hay factores sociales y, por supuesto, una historia familiar y personal, individual que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cada uno de estos factores influye en la manera en cómo expresamos emociones, cómo manifestamos nuestras creencias, cómo percibimos el mundo y sobre todo cómo nos comportamos, todas las conductas que tenemos con el resto de las personas. Entonces, todo esto lo reflejamos en nuestro comportamiento del día a día y tenemos interacción con la sociedad. Asimismo, esta sociedad nos responde a través de percepciones, de creencias, de conductas. Entonces es algo dinámico y es algo que interacciona la sociedad con el individuo. Pero ¿por qué perdemos? ¿En qué momento se pierde la salud mental? Imaginémonos en esta pandemia de COVID-19 la cantidad de estresores a los que estamos sometidos, pérdida de trabajo, falta de escuelas, la convivencia diaria con la familia que antes no teníamos. Entonces, llegan estos estresores a interactuar con esos factores biológicos, culturales, nuestra historia personal, nuestra historia familiar y nos empieza a generar una serie de percepciones, de emociones, de conductas que a veces no son del todo funcionales. Se altera nuestra convivencia personal, se altera nuestra convivencia con la familia. Hay pérdida de actividades o incluso realizamos las actividades que antes hacíamos de diferente manera. Y esto se traduce en una serie de signos y síntomas que generan o que se llegan a clasificar como algún problema en nuestra salud mental. Entonces, generalmente no todo depende de factores biológicos o de factores genéticos, sino es muy importante esa interacción que tenemos el día a día con individuos o con la misma sociedad. Entonces, una vez que se manifiesta algún problema en la salud mental, ¿por qué las personas
con algún trastorno, con algún problema en su salud mental, no buscan esa atención en salud. Mucho tiene que ver el estigma. El estigma es un fenómeno social y se define como las actitudes que tiene un grupo social hacia otro grupo minoritario en virtud de un rasgo diferencial. Es decir, clasificamos, porque esa es la palabra, se clasifica a las personas en función de algún rasgo físico, de algún aspecto o de alguna conducta. Y generalmente los grupos que clasifican a otros grupos minoritarios son grupos en una situación de poder. Generalmente existe esta asimetría en el estigma. Pero ¿qué actitudes forman el estigma? El estigma es un fenómeno muy complejo y multidimensional. Hablamos de aspectos cognitivos del estigma cuando nos referimos a estereotipos, que son creencias erróneas sobre un grupo social que se van construyendo a lo largo de la historia, que sesgan nuestra conducta, sesgan nuestra convivencia con estas personas. A eso me refiero con estereotipos. ¿Qué otro componente del estigma tenemos? Los prejuicios, que es aquellas emociones, sentimientos que manifestamos hacia esa persona con base en los estereotipos. Por ejemplo, la población migrante, tenemos la creencia que de repente pueden venir a quitarnos el empleo. Y entonces la emoción o el prejuicio que formamos alrededor de este grupo es generalmente de rechazo y finalmente desemboca en conductas, que es lo que finalmente es la discriminación, aquellas conductas hacia estos grupos minoritarios. Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en categorías sospechosas. ¿A qué me refiero con categorías sospechosas? El sexo, por ejemplo, género, religión, estado civil, todas aquellas cosas que son susceptibles de ser discriminadas. ¿Y qué pasa cuando existe discriminación? Pues se restringe una serie de derechos y oportunidades, como el ejemplo que les ponía de la población migrante. Puede haber diferentes tipos de discriminación, por ejemplo, la discriminación estructural o sistémica. La discriminación estructural o sistémica me refiero a aquellas normas, leyes o políticas que muchas veces al leerlas tienen un contexto muy neutro, pero si nos fijamos un poco más, a veces estas leyes o estas normas discriminan en algún sentido. Por ejemplo, la discriminación por estereotipos, que es muy común en salud mental. Nos hacemos a la idea de que las personas con algún problema de salud mental son incapaces, son agresivas, más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, ¿qué pasa en salud mental? ¿Qué estereotipos comunes tenemos dentro de salud mental? Por ejemplo, uno muy común es que las personas con algún problema de salud mental son violentas o son agresivas. En realidad, hay estudios que muestran que menos del 1% presenta este tipo de conductas. Es de verdad mínimo, un porcentaje mínimo en esta población. Y lo que sí hay estudios es que el mayor volumen de violencia lo experimentan las personas con problemas de salud mental, violencia de todo tipo, que también son impredecibles, que son incapaces, es otro de los estereotipos en esta población, que son débiles. Aquí algo importante y hay que mencionar es que dentro de los problemas de salud mental unos presentan más estereotipos que otros. Por ejemplo, las personas que tienen esquizofrenia se ven muy distinto o son estereotipadas de una manera muy distinta de aquellas que viven con ansiedad o con depresión. Por ejemplo, algo muy común que se habla de las personas que tienen ansiedad y depresión es que son débiles. Algo importante es que a veces se les hace responsables o se les culpa de lo que les está pasando. Se les culpa a los padres o a las madres por una mala crianza, porque derivado de ello tienen un problema de salud mental, o se les culpa a las mismas personas por tener este problema, ¿no? Hablando de problemas de salud mental en específico, no hay que señalar a las personas o denominarlas por la enfermedad. Por ejemplo, decir el esquizofrénico es un término muy mal empleado porque todos nos centramos en la esquizofrenia. No nos centramos, si anteponemos la palabra persona, una persona con esquizofrenia, estamos enfocándonos a la persona, no al padecimiento. Esto es muy importante para disminuir los estereotipos y el estigma.
¿Qué prejuicios en salud mental encontramos? Derivado de todo lo que anterior que les mencioné sobre que son violentos, son agresivos, son incapaces, empiezan toda esta serie de emociones como el miedo, como el rechazo, la desconfianza o muchas veces la sustitución de decisiones. Se les cree incapaces y entonces tiene que haber una persona que tome decisiones por ellos. Acuden a algún servicio de salud y tienen que ir acompañados. Muchas veces pasa que no los aceptan en algún servicio de salud porque no vienen acompañados, pero derivado de este rechazo, de este miedo, de esta desconfianza a las personas con algún problema de salud mental, y esas son conductas que discriminan. Entonces, este proceso de estigmatización viene desde ponerles unas etiquetas, empezar con estos estereotipos, con estas creencias, continuar con los prejuicios que son estas emociones y se manifiesta finalmente a través de conductas discriminatorias. ¿Cómo qué conductas discriminatorias podemos encontrar en las personas con algún problema en su salud mental? Desde discriminación en el acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, incluso dentro de los mismos servicios de salud. También algo muy importante es el proceso de autoestigma, es algo que también se genera en este proceso de discriminación. Las personas al percibir estas actitudes, estos pensamientos de la sociedad, llegan a internalizarlos. Ellos también empiezan a sentir miedo, empiezan a sentir vergüenza, y este miedo, vergüenza y autorrechazo en algunas situaciones evita que lleguen a los sistemas de salud, evita que lleguen a una atención temprana, evita que pidan apoyo. Más que ayuda, a un sistema de apoyo que les podría beneficiar en la toma de decisiones. Y esto conlleva a recaídas e incluso al suicidio. Pero, ¿qué podemos hacer para luchar contra el estigma en esta población? La información en la educación es muy importante, pero no es suficiente. Vimos todo el proceso del estigma, o sea, las creencias vienen arraigadas desde momentos históricos en los que había manicomios, en los que se les rechazaba y se les aislaba, desde la Edad Media. Entonces, no solo es muy importante la información y la educación, pero no es suficiente. Hay que sensibilizar no solamente al personal de salud, también hay que sensibilizar a las familias, a los entornos laborales, los entornos educativos y formar personas no solamente que sepan sobre problemas de salud mental, sino también en el respeto a los derechos humanos. El contacto y la interacción social. Algo importante que se está generando en reformas de salud mental es que llegue a que la salud mental se encuentre en la comunidad. No aislarlo en hospitales psiquiátricos, no aislarlos en otros entornos, sino que formen parte de la comunidad. Y la convivencia diaria mejora mucho el cómo se visibiliza a estas personas y también los ayuda a que ellos no sientan vergüenza, no sientan miedo de lo que les pasa. Otra recomendación importante en esta lucha contra el estigma es que si ustedes se encuentran en algún entorno laboral, educativo y son víctimas de discriminación, de rechazo o de algún señalamiento que ustedes consideren discriminatorio, por favor acérquense con las personas correspondientes, quéjense, hagan visible este problema y también si alguno de ustedes ve que están discriminando de alguna manera a alguna persona, también hagamos visible, quejémonos, dirijémonos a las autoridades correspondientes para disminuir este problema y así disminuir el estigma y el autoestigma que tanto afectan a la salud mental. Muchas gracias por su atención, me despido. Si la ansiedad y la depresión no son atendidas, pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También ocurre con la frustración o rechazo. Si no puedes lidiar con las emociones y crees que has intentado todo, hay profesionales en todas las áreas que te escuchan y orientan sin juzgarte. Dialoguemos. Si te sientes identificado o necesitas apoyo o consejo para alguien, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud.
La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite.